Este fanfic no es de mi pertenencia, se encuentra en AO3 y le pertenece a Nalbaren, link del fanfic estará en la descripción de este video. 0 Un cuerpo, dos mentes, la vida con el santo de la espada fallecido. Capítulo 32. Interludio. ¿Me amas? Se giró hacia la ventana de nuevo y vio que todos seguían ocupados organizando provisiones abajo. Mientras los observaba en silencio, una idea se formó en la mente de Teresia. Ella se arrodilló junto a la figura dormida de Subaru, con su mano flotando suavemente sobre su pecho. Lo siento mucho por esto, Subaru-kun, un tenue resplandor se despertó en la punta de sus dedos. Lentamente, apareció un delicado hilo rojo, que serpenteó suavemente por el pecho de Subaru, curvándose ligeramente sobre su hombro antes de desvanecerse bajo su piel. Al mismo tiempo, el anillo en el dedo de Subaru brilló con fuerza. Teresia se acercó. Una pálida niebla plateada se desprendió de sus labios, deslizándose suavemente hacia Subaru como la niebla que se funde con el aire quieto. Él permaneció dormido, inconsciente de todo. Entonces, sin hacer ruido, Teresia desapareció de la vista. En el mismo instante, los ojos de Subaru se abrieron, pero fue Teresia quien miró a través de ellos. Igual la noche era tranquila, pero pocos se sentían a gusto. Para muchos soldados, mañana sería el día en que grabarían sus nombres en la leyenda, o se convertirían en otro cuerpo olvidado en el campo de batalla. Algunos se habían dormido con facilidad, mientras que el resto permanecía despierto, conversando en voz baja en el campo de batalla. Compartían historias, reían suavemente o simplemente miraban al cielo, esperando dormir. Apartado de los demás, había un anciano. Wilhelm van Astrea contemplaba las estrellas en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda. Su rostro permanecía sereno, aunque su mirada parecía inquieta, escrutando el cielo. Nadie se le acercó, no por miedo, sino por discreto respeto. Todos sabían lo que el mañana significaba para Wilhelm. Había vivido tanto tiempo precisamente para esta batalla. De repente, Wilhelm habló sin darse la vuelta. Observar a un anciano solitario no es un pasatiempo muy recomendable, Subaru Dono. Teresia, controlando el cuerpo de Subaru, salió silenciosamente de detrás de un árbol cercano, rascando levemente la mejilla de Subaru con vergüenza. Ajaja, lo siento. Wilhelm se giró levemente y asintió levemente. ¿Qué pasa, Subaru Dono? Deberías descansar mañana. Lo sé. Es que, no podía dormir. Wilhelm permaneció en silencio, mirando hacia arriba de nuevo. Muchos hombres no pueden dormir antes de la batalla. Es normal. Teresia asintió levemente y también miró hacia arriba. Dentro del cuerpo de Subaru, ella dudó. ¿Qué le digo? Había muchísimas cosas que quería decirle a Wilhelm, tantas que le dolían. Pero no podía arriesgarse, no así. Si ella decía demasiado, sería Subaru quien afrontaría las consecuencias. Si digo algo incorrecto podría dañar su relación. No puedo hacerles eso. Ella podía notarlo. A Wilhelm le había gustado Subaru. Fue sutil, y quizá nadie más lo notaría. Pero ella sí. Porque conocía a Wilhelm mejor que nadie. Y él no se abría fácilmente, sobre todo con alguien a quien no respetaba. Finalmente, Wilhelm fue el primero en romper el silencio. Subaru Dono, ¿te importaría escuchar las divagaciones de un anciano? Teresia parpadeó y asintió rápidamente. Por supuesto. Wilhelm lo miró de reojo antes de continuar. Después de esta batalla, creo que por fin visitaré la tumba de mi esposa. Teresia se congeló y los ojos de Subaru se abrieron ligeramente. ¿Nunca se ha ido? Su sorpresa se desvaneció en la voz de Subaru, más suave de lo previsto. Wilhelm-san, ¿nunca has visitado la tumba de tu esposa? No, respondió Wilhelm en voz baja. Ni una sola vez. Teresia sintió que su mente corría. ¿Por qué? ¿Lo ha estado evitando todo este tiempo? Está enojado conmigo. ¿Hice algo imperdonable? Su memoria regresó a su última conversación, a la última vez que vio su rostro. Entonces lo comprendió, y su mirada se dirigió instintivamente al hombro de Wilhelm. Esa herida. La que ella le había infligido para evitar que la siguiera al campo de batalla. La última marca que le dejó. Wilhelm notó el prolongado silencio de Subaru. ¿Qué pasa, Subaru Dono? Sin pensarlo, Teresia preguntó suavemente, usando la voz de Subaru. ¿Está bien tu hombro derecho? Los ojos de Wilhelm se abrieron ligeramente y su mano tocó instintivamente el hombro debajo de su abrigo. ¿Puedo preguntar qué quiere decir con esa pregunta? Su voz era cautelosa. Teresia rápidamente agitó las manos de Subaru en señal de disculpa. Ah, lo siento. Probablemente no sea nada. Es solo que noté que a veces lo mueves con cuidado, como si te doliera. Intentó reír con naturalidad.
No soy precisamente una sanadora, pero pensé que quizá era una vieja herida o algo así. Wilhelm lo miró en silencio y luego se relajó. Tienes una vista aguda, Subaru Dono. Pero no te preocupes, no afectará la batalla de mañana. Ya veo, dijo Teresia con suavidad, a través de la voz de Subaru. Debió ser un oponente muy fuerte quien te hirió. La expresión de Wilhelm se suavizó aún más. Esta herida me la hizo mi esposa. Teresia miró hacia otro lado, sintiendo que el pecho de Subaru se apretaba. Una suave brisa se movía suavemente por el campo. Las voces bajas de los soldados que hablaban a lo lejos se desvanecieron en el fondo. Teresia volvió a hablar en voz baja a través de los labios de Subaru. ¿La razón por la que estás decidido a matar a la ballena blanca es porque quieres vengar a tu esposa? Teresia ya sabía la respuesta, pero no pudo evitar hacer esa pregunta. Solo la mitad, respondió Wilhelm. La otra mitad, es porque dejé morir a mi esposa. ¿Eh? Susurró Teresia, sin poder ocultar su confusión. Mi esposa amaba las flores. Nunca quiso empuñar una espada. Odiaba luchar. Pero la espada la amaba más que a nadie, y ella aceptó ese destino. La voz de Wilhelm se volvió distante, dolida. Yo fui quien le quitó la espada. Creí que le estaba dando una vida tranquila. No vi cuánto la espada se había convertido en parte de ella. Levantó la mirada hacia las estrellas. El arrepentimiento ensombrecía su expresión. Ese día, el dios de la espada se alejó de ella. Por mi culpa, se enfrentó a la muerte sin todas sus fuerzas. Dentro del cuerpo de Subaru, Teresia escuchaba en un silencio atónito. Así es, ¿cómo lo viste todo este tiempo, Wilhelm? Siempre había esperado que él la comprendiera. Esperaba que supiera por qué se había ido, por qué no podía dejar que la siguiera. Pero esto, en lugar de culparla por irse, pasó años culpándose a sí mismo por algo que nunca causó. La palabra se le atascó en la garganta antes de que pudiera escapar. Se le cortó la respiración. Reprimió el impulso de gritar su nombre. No con la voz, no ahora. No así. Wilhelm continuó en voz baja. Mañana, cuando finalmente me enfrente al monstruo que se la llevó, tal vez entonces me sentiré lo suficientemente digno de estar ante su tumba. Teresia habló en voz baja, con la firmeza de Subaru. Wilhelm-san, no creo que te culpara en absoluto. Wilhelm miró a Subaru y levantó ligeramente las cejas con leve sorpresa. Aunque dejara la espada, no significa que se perdiera a sí misma, continuó Teresia en voz baja. Y aunque terminara mal, creo que volvería a elegir esa vida, porque era una vida contigo. Wilhelm no respondió de inmediato, su mirada estaba fija en la expresión sincera de Subaru. El corazón de Teresia tembló por dentro, deseando desesperadamente poder decir más. Wilhelm, nunca me arrepentí de haberte elegido. Incluso si perdí la espada, incluso si terminó de esa manera. Lamento haberme ido sin hacerte entender. Finalmente, Wilhelm exhaló suavemente, aliviando la tensión de sus hombros. Hablas como si la entendieras bien, Subaru Dono. Teresia, a través de Subaru, rió con torpeza. Jaja, quizás sea solo intuición. Pero estoy segura de que querría que vivieras sin culparte para siempre. Wilhelm se giró lentamente y una leve sonrisa se formó en sus labios. Teresia dudó, luego volvió a hablar suavemente a través de la voz de Subaru. Oye, Wilhelm-san, ¿amas a tu esposa? Wilhelm se giró bruscamente hacia él, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. En ese instante, Subaru pareció desvanecerse, reemplazado brevemente por Teresia, de pie ante él de nuevo, bajo la suave luz del sol en los jardines del palacio. ¿Me amas? Preguntó ella suavemente, tímidamente, como lo había hecho alguna vez, hacía mucho tiempo. Wilhelm parpadeó lentamente, volviendo al presente. Sonrió con dulzura, con los ojos llenos de una cálida serenidad. Más que a nada en este mundo, dijo en voz baja. Entonces, ahora y siempre. Teresia sintió que el rostro de Subaru se suavizaba en una suave sonrisa. Wilhelm continuó con silencioso pesar. Pero mi arrepentimiento es no haberle dicho eso claramente. Tonto. Los pensamientos de Teresia se agitaron, su corazón se encogió de dolorosa ternura. Aunque nunca lo hayas dicho, siempre lo supe. No estaba segura de qué tipo de expresión estaba haciendo a través del rostro de Subaru en ese momento, pero silenciosamente esperaba que no fuera algo que avergonzara a ninguno de los dos más tarde. Teresia entonces habló con determinación con la voz de Subaru. Wilhelm-san, si te sientes en deuda por la información de la ballena blanca, puedo pedirte un favor. Wilhelm se giró, intrigado. ¿Un favor? Sí, continuó Teresia. Después de que termine esta batalla, por favor, dedica tiempo a visitar la tumba de tu esposa.
llévale flores, las que le gustaron. Seguro que te ha echado mucho de menos, así que, por favor, ve a verla. Y, dile que la amas, ordenó Teresia. Wilhelm dudó. Frente a su tumba, Teresia asintió suavemente con la cabeza de Subaru, su voz suave y decidida. Sí. Hay cosas que hay que decir en voz alta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Wilhelm se quedó sin aliento. Por un instante, todo lo demás se desvaneció. Los sonidos lejanos del campamento, el susurro del viento, incluso la presencia del joven que tenía delante. Solo podía oír, era su voz. De antaño. Algunas cosas necesitan ser dichas en voz alta. Ella lo había dicho una vez. En aquel entonces. Cuando le daba vergüenza expresar esos sentimientos con palabras. Y ahora, después de tantos años, recordaba las mismas palabras, dichas con la misma dulzura, con la misma determinación. Wilhelm miró fijamente a Subaru, pero ya no lo veía exactamente. Solo la sombra de otra persona, de pie en su lugar por un breve y fugaz segundo. Tras un momento, se relajó, sonriendo con dulzura. Gracias, Subaru Dono. Sus palabras significan más de lo que cree para este anciano. Entonces, Subaru Dono, ¿puedo pedirle algo a cambio? ¿Eh? Wilhelm juntó las manos tras la espalda y volvió a mirar las estrellas. Cuando visite su tumba, ¿vendrías conmigo? Teresia parpadeó. Wilhelm no lo miró. Su voz se mantuvo serena, como si temiera que la petición sonara extraña si se decía con demasiada claridad. De alguna manera, siento que sería más fácil contigo allí. Como si no fuera a estar solo. Teresia abrió la boca de Subaru, pero al principio no salió ninguna palabra. Por dentro, el corazón de Teresia temblaba. Entonces ella sonrió. Caray, no se puede evitar. Incluso después de todos estos años, sigues siendo el mismo hombre. Subaru Dono. Wilhelm parpadeó, sintiendo una extraña familiaridad en las palabras de Subaru, casi como si Teresia le hubiera hablado directamente. Pero desechó el pensamiento. Imposible. Aún así, este chico, no. Claro. Se irguió rápidamente, levantando el pulgar con una sonrisa tímida. Cuenta conmigo. Iré contigo. Claro. Wilhelm lo miró fijamente por un momento y luego dejó escapar una risa silenciosa. Ya veo. Entonces contaré contigo. Teresia se relajó, bajó la mano y la sonrisa incómoda aún persistía en el rostro de Subaru. La noche volvió a quedar tranquila. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo y la brisa se movía por el campamento como un recuerdo pasajero. Dentro, Teresia cerró los ojos. Nunca pensé que volvería a hablar contigo así. Aunque no supieras que era yo. Aunque ya no pueda estar a tu lado como antes, aún así te lo agradezco. Solo por escuchar tu voz. Solo por saber, que lo recordaste. Una pausa. Luego, la próxima vez, déjame ser quien te salude en la tumba. Ella sonrió suavemente en la oscuridad. Te estaré esperando, Wilhelm. Nota del autor. Intenté cambiar un poco la escritura para adaptarla a la posesión, creo que me gusta más este tipo de descripción cuando describo la posesión. ¿Qué estilo les parece mejor? La siguiente posesión es cuando ambos despierten, será un desafío escribirla. Creo que estoy bastante satisfecho escribiendo esta escena. ¿Qué pensáis vosotros? Nota del editor. Yo, quien convierte estas palabras en audio y luego en video, decidí cambiar la voz. Elegí la de Jorge de Locuendo porque acompaña mejor la narración y las escenas. Para mí, este capítulo 32 fue una joya, y espero que para ustedes también lo haya sido. Eso era todo lo que quería decir, nada más, nada menos. Ahora comenzamos con el siguiente capítulo. Capítulo 33. Una vez más. Resumen. Notas del autor. 2 semanas de descanso, no, en realidad es un bloqueo de escritor, jajaja ya estoy escribiendo a mitad de la pelea con la ballena, así que el próximo capítulo debería publicarse en 2 o 3 días si no hay ningún problema. Dejé entrever algo que ocurrirá en el arco 4. Además, si te preguntas dónde está Reynard, como te prometí antes, se unirá después de que termine la pelea de ballenas. Así que tendremos a Reynard en la búsqueda del arzobispo. Espero no equivocarme con esto. ¿Elige uno de estos? Subaru parpadeó mientras se frotaba los ojos para despejarse. Aunque había descansado, aún sentía que no había dormido lo suficiente. Acababa de salir cuando Félix lo saludó con la mano, señalando una ordenada fila de carruajes de dragones estacionados al otro lado del patio. Elige el que más te guste. Subaru se rascó la parte posterior de la cabeza, entrecerrando los ojos al mirar a los dragones que tenía frente a él.
Aunque digas eso, no es precisamente fácil elegir solo uno que me guste. Las orejas de Felix se crisparon. ¿Qué significa eso, Nia? ¿No te gusta ninguno? No, no. No es eso. Subaru agitó las manos rápidamente. De verdad que te lo agradezco. Es solo que, no soy profesor ni nada. No puedo juzgar su calidad a simple vista. Se inclinó hacia un lado y murmuró en voz baja. Está bien, Spirit-san, ayúdame. ¿Cuál debería elegir? En general, elige a uno que parezca cooperativo, respondió Teresia en su mente con voz clara. Si se descontrolan en el momento equivocado, podría complicarse rápidamente. Subaru asintió levemente. Bien. Entonces, no el más llamativo, solo el que se ve más razonable. Su mirada recorrió lentamente la hilera de dragones. Luego se detuvo al ver uno en particular. Era el mismo dragón de tierra que Wilhelm y Félix habían usado al llegar a la mansión de Rosuaal. Había algo familiar en su postura. Tranquilo, digno, imperturbable ante la conmoción que lo rodeaba. Sus miradas se cruzaron. Subaru dudó, luego dio un paso adelante y suavemente levantó una mano hacia su hocico. ¿Me recuerdas? El dragón no se inmutó. Simplemente se inclinó hacia adelante para que Subaru la acariciara. Desde algún lugar dentro de él, sintió un pequeño calor llenando su pecho. Parece que le gustas a ese, murmuró Teresia. Sí, exhaló Subaru suavemente, acariciando la cara del dragón. Creo que nos llevaremos muy bien. Se volvió hacia Félix. Me quedo con esta. Mi alma grita que estamos atados por el destino. Igual después de eso, Subaru entró en la sala de reuniones de la mansión Krusch. La sala ya estaba llena. Los soldados formaban o conversaban en pequeños grupos, revisando el equipo y haciendo los preparativos finales. Mientras examinaba a la multitud, se destacaron algunas caras familiares. Ricardo. El gran hombre bestia se giró, arqueando las cejas. ¿Eh? ¿Te conozco, chico? Subaru sonrió. Todavía no, supongo. Soy Natsuki Subaru. Ricardo parpadeó y se echó a reír. Oh. Así que eres el chico del que hablaba. Subaru no se molestó en preguntar quién era ella. Ya lo sabía. Espero que Anastasia no haya hablado mal de mí. Tengo muchas ganas de trabajar contigo, Ricardo-san. Cuenta conmigo. Ricardo esbozó una amplia sonrisa, mostrando los dientes, y luego dirigió su atención a la chica junto a Subaru. Y tú también, señorita. Rem hizo una reverencia cortés, con una sonrisa amable en el rostro. Haré lo mejor que pueda. Ricardo asintió y se dirigió nuevamente hacia el grupo de Anastasia. La mirada de Subaru volvió a desviarse y vio a Mimi dando saltos cerca, llena de energía como siempre. Reía, charlaba y hablaba sin parar. Caray, ese niño, murmuró Subaru con una sonrisa. Recordó cómo había muerto en el bucle anterior, aplastada frente a él por el ataque retorcido de Betelgeuse. El recuerdo intentó abrirse paso, pero él lo apartó. Krusch se acercó a él desde un lado. Así que ese es el orgullo de Anastasia Osin. Colmillo de hierro, dijo con los brazos cruzados. Se ven fuertes. Lo son, asintió Subaru. Cuando más importa, se mueven sin dudar. Krusch lo miró. ¿Hablaste como si ya hubieras luchado junto a ellos? Más o menos, respondió vagamente. No insistió. En cambio, cambió de tema. ¿Dormiste bien? Debería haberlo hecho. Pero por alguna razón, todavía me siento cansado. Es normal, dijo Krusch con calma. Hoy no es un día cualquiera. La mirada de Subaru bajó hacia la armadura que llevaba. Era limpia y robusta, diseñada para el combate real, no para exhibirla. Eso significaba que ella también lucharía en el frente. ¿Vienes con nosotros, Krusch-san? Pareces sorprendido, dijo ella, arqueando una ceja. ¿Creías que era de las que esperan buenas noticias en casa? Subaru se rió entre dientes. ¿En serio? No, la verdad. Me sorprende más que no te preguntes por qué voy. Krusch lo miró fijamente. ¿Sabes pelear? Ella no se burlaba de él lo notaba. No era una prueba de fuerza. Era una cuestión de determinación. Subaru no lo dudó. Luego, después de una pausa, Subaru preguntó. Por cierto, ¿hay alguien a quien pueda pedirle una espada? ¿Una espada? Preguntó. Sí. Por si acaso. Para defenderme. Ya veo. Krusch asintió. Haré que te traigan uno enseguida. En ese momento, las grandes puertas dobles del otro extremo del pasillo se abrieron lentamente con un crujido profundo. El eco de pasos resonó en el suelo pulido al entrar un grupo de soldados veteranos.
Todos llevaban una armadura que, sin duda, había visto muchas batallas, aunque estaba limpia y bien cuidada. Su porte era orgulloso, y aunque se movían lentamente, el peso de la experiencia se notaba en cada paso. La sala cayó en un respetuoso silencio mientras todos se giraban hacia ellos. Subaru se quedó mirando mientras caminaban hacia adelante. Ted también vinieron, la voz de Teresia tembló en el interior de Subaru. No era fuerte ni clara, solo un leve temblor que resonó en su interior. El grupo de viejos soldados se detuvo frente a Krusty. Uno de ellos, un hombre de cabello azul pálido y una cicatriz irregular que le recorría la mandíbula, dio un paso al frente. Krusty-sama, dijo. Su voz era firme, aunque la edad se le notaba en el rostro y la postura. Hemos llegado. Krusty asintió respetuosamente. Gracias. Su presencia nos honra a todos. El hombre se giró levemente y miró a Subaru. Entrecerró los ojos, observándolo con atención, como si intentara juzgar su carácter con solo mirarlo. ¿Es ese? Sí, respondió Krusty. El hombre caminó hacia Subaru, acortando la distancia entre ellos. Subaru podía sentir el peso que este hombre cargaba. Años de lucha, pérdidas y supervivencia. No era amenazante, pero era poderoso, a su manera silenciosa. Luego, suavemente, el hombre colocó ambas manos sobre los hombros de Subaru. Gracias, dijo. ¿Eh? Muchas gracias, joven. Subaru parpadeó, confundido. No entiendo, gracias a ti, un deseo que hemos albergado durante tanto tiempo podría finalmente hacerse realidad. Los ojos del viejo soldado brillaron, aunque no se le escaparon lágrimas. No hay mayor alegría para nosotros que esta. De verdad, gracias. Al final su voz se quebró un poco. Subaru abrió la boca, pero no le salieron las palabras. No tenía ni idea de cómo responder. El hombre hizo una pequeña reverencia con la cabeza. Uno a uno, los demás viejos soldados lo siguieron, haciendo una reverencia en silencio. Luego, sin decir nada más, se dieron la vuelta y caminaron lentamente hacia el otro lado del pasillo. En el otro extremo de la habitación, Wilhelm estaba de pie con las manos detrás de la espalda, observando en silencio. A medida que los soldados mayores se acercaban, la atmósfera de la sala cambió. Todos dejaron de hablar. Incluso el aire parecía volverse más denso, como si el tiempo se ralentizara. El hombre de cabello claro se paró frente a Wilhelm y se detuvo. Por un momento, no dijo nada. Luego, lentamente, levantó la mano hasta la frente e hizo un saludo tembloroso. Wilhelm permaneció en silencio. Uno a uno, los demás lo siguieron, cada uno colocando un puño sobre su pecho en silencioso respeto. Nadie habló. Pero incluso sin palabras, estaba claro. No solo honraban a Wilhelm. También estaban honrando a otra persona. Parece que todos tienen una historia con la ballena blanca, dijo Rem en voz baja. Sí, respondió Subaru en voz baja. De cuando Wilhelm-san aún era capitán de la Guardia Real. Krusty, que estaba cerca, lo miró con cierta sorpresa. ¿Lo sabías? Subaru sonrió levemente. Sí. He leído algunos libros de historia. No mencionó la verdadera razón por la que lo sabía. No dijo que a Teresia le tembló la voz al ver a esos soldados. Antes de que el silencio pudiera prolongarse demasiado, Felix se acercó y habló. Krusty-sama, es hora. Krusty asintió con firmeza. Bien. Dio un paso al centro de la habitación. Todas las miradas se posaron en ella cuando alzó la voz. 400 años. Su voz resonó claramente por todo el pasillo, llena de fuerza y determinación. Se avecinaba un discurso destinado a despertar su espíritu de lucha. Uno para recordarles por qué estaban allí. ¿Por qué tuvieron que luchar? El cielo empezaba a oscurecerse. Tonos morados intensos y dorados desvanecidos se extendían por el horizonte. Subaru se sentó detrás de Rem a lomos de un dragón de tierra. Sus pasos eran firmes y potentes, haciendo que la silla se balanceara suavemente con cada movimiento. Subaru ya se había acostumbrado al ritmo. Estaba sentado con las manos apoyadas a los costados, mientras Rem sostenía las riendas con serenidad y concentración. A su alrededor, docenas de dragones de tierra bordeaban el camino. Los soldados cabalgaban en formación. Caballeros, miembros de los colmillos de hierro e incluso guerreros veteranos que habían salido del retiro. Todos se dirigían en la misma dirección. Se dirigían al Flugeltre. Era el lugar donde Subaru se había encontrado con la ballena blanca durante la última vuelta. Esto es mucho más de lo que teníamos antes, murmuró Subaru en voz baja. Esta incursión es incluso más grande que la que yo dirigí, dijo Teresia mentalmente. Cuando cacé a la ballena blanca, no teníamos tanta gente. No parecía orgullosa.
Su voz era tranquila y un poco sorprendida. Subaru miraba al frente. Su expresión era tensa. Aún así, ¿crees que esto será suficiente? No lo sé, respondió ella. Pero no tendremos mejor oportunidad que esta. Subaru respiró lenta y profundamente. Subaru-kun. La voz de Rem llegó suavemente desde delante de él. Miró por encima del hombro con una breve mirada. ¿Estabas hablando con el espíritu Sama otra vez? Sí, le dedicó una leve sonrisa. Ella también está un poco preocupada. Rem volvió a mirar hacia adelante, con las manos firmes en las riendas. Ella no es la única. Subaru guardó silencio y miró el cielo del atardecer. El viento empezaba a ser más frío. Oye, oye. Una voz alegre gritó desde un lado. Subaru se giró y vio dos pequeñas figuras montadas en bestias con aspecto de lobo que se acercaban a ellos. Una de ellas agitaba ambas manos con una enorme sonrisa. Soy Mimi. Un placer conocerte. El otro, más callado y reservado, asintió levemente. Etaro. Encantado de conocerte. Ren parpadeó sorprendida. Ah, eres de colmillo de hierro. Subaru se animó. Ay, Mimi. Mimi ladeó la cabeza. ¿Eh? ¿Nos conocemos? Subaru hizo una pausa y luego soltó una risita. Algo así. No dio más explicaciones. No podía. No ahora. No cuando ella se veía tan llena de vida. No cuando aún recordaba cómo había gritado la última vez que se vieron, cuando ese monstruo descendió y lo acabó todo. Pero Mimi no notó la pesadez de su voz. Se inclinó hacia adelante y le dedicó a Rem una gran sonrisa. Eres súper guapa. Eres su novia, ¿verdad? Las mejillas de Rem se pusieron rojas. Subaru suspiró y se rascó la nuca. Mimi, vamos, no digas esas cosas. No es justo para ella que la emparejen con un perdedor como yo. Rem abrió la boca para protestar, pero Mimi simplemente se rió. Eres gracioso. Etaro la miró y esbozó una leve sonrisa. Te dije que volvería a decir alguna tontería. No dije ninguna tontería. Mimi infló los carrillos. Se nota que le gusta. ¿Qué? Balbució Rem, completamente nerviosa. Subaru gimió. Ustedes dos son increíbles, creo que eres un chico maravilloso, dijo Teresia suavemente en su mente. Honesto, valiente, y amable cuando hace falta. Seguro que hay al menos una o dos chicas a las que les gustas de verdad. Subaru parpadeó, sorprendido por sus palabras. Soltó una risita débil. No lo entiendo. Me has visto en mis peores momentos. Conoces todos mis fracasos. Sí, respondió ella. Y es precisamente por eso que puedo decirlo. Subaru no respondió. Simplemente miró hacia adelante en silencio, con la vista fija en el camino que tenían delante. Antes de que se diera cuenta, ya habían llegado. La fila de dragones se detuvo lentamente y Subaru bajó de la silla. Ahora que lo veo de cerca, murmuró mientras miraba hacia arriba. Es realmente enorme, el tronco del árbol era tan ancho que podría haber albergado un castillo entero. Sus ramas se extendían tanto que desaparecían en el cielo nocturno, como si el árbol sostuviera las estrellas. Se quedó allí en silencio, mirando fijamente. Era el árbol más grande que jamás había visto, en ninguno de los dos mundos. Nunca lo había visto tan de cerca, dijo Teresia. Su voz sonaba diferente esta vez, más ligera y casi emocionada. La verdad es que tengo muchas ganas de que llegue, Subaru-kun. Intenta echar un vistazo. Quizá encontremos algo. Subaru parpadeó, sorprendido por su repentino cambio de tono. Le recordó a un niño curioso que ve algo nuevo por primera vez. Sonrió. ¿Te gusta mucho esto, eh? Bien. Vamos a echar un vistazo. Dio un paso adelante, sus botas se hundieron suavemente en la tierra mientras comenzaba a rodear la base del árbol. La corteza era gruesa y áspera, oscurecida por el tiempo. Parecía que ni 10 personas tomadas de la mano podrían rodearla por completo. Musgo y enredaderas cubrían partes del tronco, y algunos puntos brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. Este lugar tiene un aire sagrado, murmuró. Sí, asintió Teresia. Dicen que este árbol lleva más de 400 años en pie. Quizás incluso más. Desde tiempos de leyenda. ¿Tanto tiempo, eh? Subaru ladeó la cabeza y sonrió. Levantó un dedo como un profesor presumido. Sigue sin ser el árbol más viejo del que he oído hablar. ¿Hay uno mayor? Preguntó Teresia con genuina curiosidad. ¿De cuántos años estamos hablando? Hay un árbol en mi mundo llamado Matusalén. Un pino longevo en las montañas. Lleva casi 4.900 años en pie. 4.900 años. La voz de Teresia explotó en su cabeza.
Subaru se estremeció y levantó ambas manos como para bloquear el sonido, aunque no hizo nada. Su sorpresa resonó con fuerza. Probablemente esperaba algo más cercano a 500 o 600. Pero esto... Eso es incluso más antiguo que la Gran Calamidad. Balbució. Es más antiguo que todo el linaje Astrea. Subaru rió entre dientes. Sí, la Tierra tiene algunas sorpresas. Hubo una pausa. Entonces su voz volvió a oírse, mucho más suave esta vez. La Tierra parece un lugar tan interesante, ojalá hubiera podido verla. Solo una vez. La sonrisa de Subaru se desvaneció un poco. No respondió de inmediato. Una brisa fresca atravesó el claro, agitando la hierba y las hojas a su alrededor. Miró el árbol gigante. Sus ramas se extendían hacia el cielo como si sostuvieran las estrellas. Si pudiera, te llevaría, dijo en voz baja. Creo que a mi mamá le caerías muy bien. Su sonrisa regresó, débil pero sincera. Por fin podía presumir de tener una amiga a quien presentarle. Hubo un momento de silencio. Entonces la voz de Teresía regresó, esta vez seca pero con un toque de humor. ¿Olvidaste que ya estoy muerto? Subaru parpadeó y luego se rió por la nariz. Dios mío, eso sí que arruina el ambiente. Sacudió la cabeza con una sonrisa y continuó caminando alrededor del árbol. El sonido de sus botas rozando la tierra se mezclaba con el leve traqueteo del equipo que se movía cerca. A un lado, vio a Rem arrodillada en la hierba. Ataba cuerdas y organizaba las raciones con total concentración, ajena a su mirada. Subaru se volvió hacia el árbol y pasó una mano por su corteza. Subaru-kun, dijo Teresía de repente. Había un tono curioso en su voz. Mira, allí. Creo que hay alguna marca. Se inclinó y entrecerró los ojos. Efectivamente, justo debajo del musgo y la tierra, algo había sido tallado en la corteza. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó congelado. No porque la escritura fuera extraña o difícil de leer. Pero porque era familiar. Nunca había visto esta escritura antes, murmuró Teresía. Tal vez sea un idioma perdido de antes de la Gran Calamidad. No, respondió Subaru en voz baja. Había cierta pesadez en su tono. Ya lo has visto antes. Hace poco. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Subaru no respondió. Sacó su teléfono, desbloqueó la pantalla y abrió rápidamente una nota. Sus dedos se movieron rápido, escribiendo algunos caracteres. Luego giró la pantalla hacia el grabado en el árbol. Aquí. Es lo mismo, ¿verdad? Teresía no habló de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonó temblorosa. Se ve exactamente igual. Subaru asintió lentamente. Este es el idioma de mi país. Japonés. Miró las letras talladas en la corteza. Dice, Flugel ha llegado, Flugel. Repitió Teresía. ¿Cómo se llama este árbol? Subaru entrecerró los ojos. Sí, se quedó mirando la talla y su corazón empezó a latir más rápido. La voz de Teresía se agudizó. Entonces eso significa, alguien más. Alguien de tu mundo. ¿Llegó aquí hace más de 400 años? Subaru no respondió de inmediato. El peso de esa posibilidad pesaba pesadamente sobre su pecho. No es imposible, murmuró. Volvió a mirar su teléfono y luego las letras en la corteza. Incluso después de tanto tiempo, seguían siendo claras, como si hubieran estado esperando. Es imposible que esto sea lo único que dejaron, susurró. Tiene que haber más. Subaru-kun. Él no respondió. Pasó los dedos lentamente por la corteza, escaneando cada línea, cada grieta en la superficie. ¿Por qué alguien escribiría esto, en japonés, en un mundo completamente diferente? ¿Por qué dejar tu nombre atrás a menos que quisieras que alguien como yo lo encontrara? ¿Crees que estaba destinado para ti? No lo sé, dijo en voz baja. Pero quien haya tallado esto, lo dejó por algo. Sus pasos se aceleraron al acercarse a la base del árbol, rozando la superficie áspera con la mano. Su respiración se aceleró. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. Luego se detuvo. Aquí. Oculto tras una espesa maraña de enredaderas, algo más había sido tallado en la corteza. Era más pequeño que el primer mensaje, y las líneas eran ásperas, desiguales y temblorosas. Parecía como si alguien lo hubiera arañado con prisa, quizá con poco tiempo de sobra. Subaru apartó suavemente las enredaderas y se inclinó más cerca. Sus ojos se abrieron de par en par. 4 palabras. Eso fue todo. Intenta no fallar esta vez. Subaru-kun.
Cuando Subaru volvió en sí, Teresia ya lo había llamado varias veces. ¿Qué pasa, Subaru-kun? Parpadeó, aturdido e inestable. Estás llorando. ¿Hay algo escrito ahí? ¿Algo malo? Ese es tu idioma, ¿verdad? Subaru se llevó una mano a la mejilla. Estaba mojado. Intenta no fallar esta vez. Eso dice. Se detuvo por un momento y observó fijamente la talla. Ni siquiera sé qué significa realmente, pero, bajó la mano lentamente, con la mirada aún fija en las palabras de la corteza. Las lágrimas volvieron. Al principio, eran silenciosas, solo unas pocas gotas en su rostro. Pero al poco tiempo, estaba sollozando. El tipo de llanto que venía de un lugar más profundo, de un lugar que no comprendía del todo. Lo siento, dijo con voz ahogada. Ni siquiera sé por qué lo digo, pero, su voz se redujo a un susurro. Sus dedos se cerraron en un puño. Las emociones que lo embargaban eran incontenibles. Ni siquiera podía nombrarlas. Sentía que olvidaba algo importante, algo que una vez había apreciado, algo que importaba más que cualquier otra cosa. Intentó comprenderlo. Quizás era por todos los bucles. Todas las veces que había fallado. Pero en el fondo sabía que no era eso. No tenía sentido. Se suponía que nadie debía saber de su poder. Y menos alguien de hace cientos de años. No había nada en este mundo que explicara este sentimiento. Y aún así, el peso en su pecho se negaba a desaparecer. Lo siento, susurró de nuevo, con la voz temblorosa. Subaru-kun. La voz de Rem rompió el silencio, llena de pánico. Corrió a su lado y se detuvo justo detrás de él. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Preguntó. Extendió la mano hacia su hombro, pero dudó antes de tocarlo. Subaru no se dio la vuelta. Estoy bien, murmuró. Pero las lágrimas seguían cayendo. ¿Estás llorando? Dijo Rem con voz suave y preocupada. Por favor, dime qué pasó. ¿Fue algo aterrador? ¿Es la ballena? Negó con la cabeza lentamente. Tras una larga pausa, por fin recuperó la voz. Rem, ¿sabes algo sobre Flugel? Ella parpadeó, sorprendida. ¿Flugel? ¿Te refieres al árbol? Sí. Pero, no solo eso. Se giró levemente, lo justo para mirar por encima del hombro. Tenía los ojos rojos y cansados. Creo que también es el nombre de una persona. Alguien de hace mucho tiempo. Rem inclinó la cabeza, pensándolo. Solo he oído hablar del árbol Flugel. Se supone que es antiguo, más antiguo que la mayoría de los registros mundiales. Pero no recuerdo nada sobre una persona llamada Flugel. Hizo una pausa y añadió. Puedo preguntarle a Krusht-sama más tarde. O tal vez Wilhelm-sama sepa algo. Subaru asintió levemente y se secó la cara con la manga. Gracias. Vamos, Subaru-kun, dijo Rem con suavidad. Krusht-sama te buscaba. Ya están todos listos. Él asintió. Cierto, justo cuando se giró para caminar con ella, la voz de Teresia resonó suavemente en su mente. Subaru-kun, quizás conozca a alguien que pueda contarnos más sobre Flugel. Sus ojos se abrieron un poco. ¿En serio? Sí. Pero no ahora. Centrémonos primero en la tarea que tenemos por delante. Subaru dejó escapar un suspiro lento. De acuerdo. Primero, acabemos con esa maldita ballena. Caminó junto a Rem, dejando atrás por ahora las tallas y todas sus preguntas sin respuesta. Al regresar al campamento, el ambiente había cambiado. Se sentía más pesado, más serio, mientras todos hacían los preparativos finales. Subaru Dono. Se giró al oír la voz. Señor Wilhelm. El viejo espadachín le dedicó un respetuoso asentimiento. Gracias por tu consejo de ayer. Subaru inclinó la cabeza, confundido. Subaru-kun, la voz de Teresia sonaba incómoda, como si estuviera haciendo una mueca dentro de su mente. Esperar. Lo golpeó un momento demasiado tarde. ¿Sí? Ayer, dijo rápidamente. No es para tanto. Pensando rápido, Subaru puso una sonrisa y habló como si todo fuera normal. Sí, una vez más, gracias por escuchar. Cuando esto termine, si no le importa, me gustaría visitar la tumba de su esposa con usted. La mirada de Wilhelm se suavizó. Me gustaría. Ese sí, por supuesto. Dijo Subaru, levantando el pulgar mientras intentaba estabilizarse. Ajaja, la risa seca de Teresia resonó suavemente en el fondo de su mente. Gente, ando aquí en el cerro. Vine a buscar leña. ¡A chinga! Se callaron todos los animales.